Como hacemos cada martes, abrimos una sección reservada y dirigida a todos los conflictos o algunos de ellos con los que tenemos que lidiar en cada jornada. Unos afectan a nuestro propio yo, a nuestro propio ser, conflictos interpersonales, intrapersonales que se llaman. Otros afectan a las relaciones personales, algunas son relaciones afectivas, otras no. Y otros tipos de conflictos que también trataremos en programas futuros serán aquellos que afectan a nuestras relaciones laborales. La verdad es que los conflictos están a la orden del día y tenemos que aprender a convivir con ellos y a solucionarlos de la mejor manera. Muchas veces ocurre que todos los conflictos se interrelacionan y a veces es muy difícil saber cuál es el que más nos está afectando. Como decimos en esta sección que abrimos ya hace unos días con Mariluz Escalada, con Mariluz Sánchez Escalada, la psicóloga clínica, que es la que nos acompaña y nos dirige en este camino de los conflictos, iremos tratando muchos que nos afectan en nuestra vida diaria. Mariluz, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy bien, buenos días, Marta. Algunos de los que ya hemos tratado son los que afectan al núcleo familiar. Recordamos en los últimos días, hablábamos de los conflictos intergeneracionales, que también están de mucha actualidad porque hemos sufrido muchos cambios en nuestra sociedad y las mujeres cada vez decidimos iniciarnos en la maternidad más tarde, con lo cual la diferencia de edad entre padres e hijos es mayor. Esto se ha de sumar edad entre padres e hijos es mayor, esto se ha de sumar a las diferencias de edades que también tenemos con los abuelos y a veces la forma de educar pues no es la misma. Ha cambiado todo mucho en los últimos años. Recordábamos lo que decíamos en el pasado programa, esas dudas, esos conflictos que surgen a la hora de educar a nuestros hijos cuando unos son muy estrictos y otros somos demasiado opuestos, ¿no? Efectivamente, los dos estilos conviven en las mismas familias, pero también como tú preguntabas muy bien el otro día, señalabas perfectamente cómo en la misma persona puede convivir justamente ese modelo, ¿no? Un modelo quizá más autoritario, y se puede pasar al alternativo que consideramos, con ese miedo a imponer una autoridad, consideramos que podemos ser pues más liberales o incluso demasiado permisivos. Y eso es justamente el caso que nos ocupaba, ¿no? El caso de esta persona que, decía ese no puedo más, ¿no? Donde pivotaban en ella tanto el conflicto intergeneracional como el conflicto que espero veamos hoy, que es el conflicto de pareja. Bueno, pues como decíamos en el pasado programa, tratábamos un conflicto sobre la educación de los hijos, aunque vimos que había más cosas ahí escondidas. Hoy vamos a centrarnos en el conflictos de pareja. ¿De qué nos vas a hablar? ¿De los más habituales o seguimos ceñiéndonos a ese caso concreto del que hemos hablado en programas pasados? Sí, es un caso concreto, pero que es que además es muy prototípico por frecuencia y por intensidad además de consulta, ¿no? Sí que es verdad que en la mayoría de los casos todo pivota sobre una persona, es decir, es en este caso María, mujer de 40 y tantos años, que es la que dice estar cansada, la que dice estar agotada y la que además viene derivada por el médico de cabecera, que suele ser la figura más frecuente. En el momento que abordamos la problemática de María, es decir, todas aquellas quejas las fuimos estructurando en problemas manejables, vimos efectivamente que presentaba conflictividad con su hijo, que a su vez también tenía una conflictividad asociada a las grandes conciliadoras en esta vida, en nuestra sociedad actual, las grandes conciliadoras de la vida laboral y familiar, que son las abuelas. Y cómo había esos dos estilos que comentábamos. Una vez abordado este problema, y en el momento que se instauró un conjunto de normas, si bien más flexibles, muchísimo más coherentes en tiempo y forma, y más contingentes y más consecuentes, en aproximadamente 2 meses, la sintomatología más ansiosa, sobre todo la más aguda, y con cansancio y demás, empezó a remitir y a experimentar una clara mejoría. Hablas de las normas. Las normas son básicas a la hora de la convivencia, ¿no? A la hora de la educación de los hijos. En las relaciones de pareja también son muy necesarias las normas, ¿no? Son normas consensuadas, es decir, cada pareja estructura de alguna forma qué normas son aceptadas o no por la pareja. Incluso eso va a definir los tipos de roles. De hecho, en la problemática de María, vemos que la pareja parece que es una persona ausente, ¿no? También se pasaba de un estilo autoritario a uno simplemente de nula implicación. Esto es un poquito el tema que vamos a abordar hoy. Si bien parece que no hay ninguna norma explícita en esta pareja, quizá las normas no habladas sean prácticamente la causa del problema. Claro, es que hablas de esas normas consensuadas, que esas efectivamente si se llevan a la práctica y si se cumplen son fantásticas.
lógicas, porque siempre que haya consenso no hay conflicto. Pero, ¿qué ocurre con esas normas tácitas que están instaladas en el núcleo familiar, en esa relación de pareja y en las que ninguno de los dos hace nada por erradicarlas cuando una de las partes las padece, ¿no? Efectivamente. Esas pautas de comportamiento, ¿no? Hablamos de un prototipo de pareja en el que uno está más ausente, ¿no? Más... En este caso el marido. El marido, sí. En este el caso, peso recae sobre la mujer. Recae el peso, como veíamos, un poco de todo. Desde fuera, estas dos del formas... hogar, del hijo, Estas dos formas de poder ver los conflictos, desde afuera, ¿no? Desde una experiencia tipo hacia afuera, tipo ventana, o hacia adentro, ¿no? Es decir, vamos a ver un poquito en un espejo qué pasa en eso que es la pareja, que es como una lupa, como un aumento de realmente donde vamos a ver una de las grandes causas de los conflictos que, como comentábamos, siempre pivotan en la misma figura, en María y por qué. Habría que preguntarse por qué María hace tanto, es decir, por qué María está constantemente dando demasiado. Esto lo primero, ¿no? Ya que es ella, ¿verdad?, la que nos puede hacer más partícipes sus problemas. Pero eso me vas a perdonar, pero se repite mucho en el comportamiento femenino, ¿puede ser? Puede ser masculino, puede ser femenino. Si bien es verdad que ha podido ser más frecuente... Por herencia, quizás, por las mujeres han asumido ese papel de cuidadoras, de protectoras, de... Sí, son personas que aman demasiado, pero esto puede pasar tanto en hombres como en mujeres. A ver, es típico de los adultos que de niños se vieron obligados a competir, de alguna forma, por el amor de los padres, o bien del padre o de la madre, o de ambos, porque, bueno, pues por tiempos o por determinadas características afectivas, grandes diferencias individuales en esto. En cualquier caso, hubo una especie de privación dosificada con los afectos, con el amor. Los hombres y mujeres que aman demasiado, que es el comportamiento un poco de María, se suelen adaptar con mucha pasividad, se suelen someter, hacen en cualquier caso lo imposible por agradar y viven dominados por una especie de miedo, un poco ahí... A ser abandonados. Soterrado, efectivamente, con un miedo al abandono, y su dependencia puede llegar a extremos, como es el caso de María. Estamos imaginándonos el perfil, ¿no? Nuestros oyentes pueden sentir que en algún momento han vivido así como tú describes el personaje de María, o que conocen a alguna persona que es así, que ama en exceso, que se entrega, pero que lo hace sin recibir apenas nada a cambio, con mucho temor a ser abandonados y entregándolo y dándolo todo, ¿no? Efectivamente, además suelen ser personas como ella, muy válida, muy eficaz, ¿no? Todo lo basa en el rendimiento, ¿no? Vemos que efectivamente tiene un agotamiento que está relacionado con causas obvias y que cualquiera lo puede ver. Pero no es una entrega que nos da satisfacciones, ¿no? No, efectivamente. De hecho, no es tan incondicional la entrega, como vemos. Hay una demanda ahí insatisfecha que viene desde la infancia, esa herida, ¿no? Son personas que en la infancia fueron evaluadas según los logros, según el éxito, bien sea social, digamos, por ejemplo, notas, es decir, todo estaba basado en aquello que se pudiera lograr, y a partir de ahí se producía un amor condicionado, es decir, te querré sí, o solamente, por ejemplo, me fijo en ti si realmente has conseguido un logro. Estas personas van a intentar por todos los medios pues granjearse el amor a través del rendimiento, como decía. Es un perfil típico donde además suele granjearles por parte de los demás cierto rechazo, porque es que además eso va asociado a un cansancio, a una actitud o a unos afectos secos y cierta amargura, Es decir, eso tiene un costo emocional, ¿no? En cualquier caso, no se produce cambio, es decir, ellos cada vez dan más, puesto que así han sido queridos, ¿no? Y que además cada vez son más incapaces de recibir, ¿verdad? Porque además con cada desengaño que obtienen con unas personas, porque siempre dan muchísimo, se acrecienta su falta de autoestima. No nos olvidemos que para poder amar hay que tener una dosis bastante equilibrada y media, cuanto menos de autoestima. Y cuanto más falta de autoestima, más necesidad de ser aceptados y queridos y amados, y más se continuamos dando. Efectivamente. Entonces, esta variante de rendimiento o también de disciplina, ¿no? Son las personas que lo basan todo en la disciplina. Ahí se suma un poquito más de condición en el amor, vaya, que dicen que, bueno, seré bueno si me quieres, ¿no? Entonces, se portan bien si a cambio tienen ese afecto. Es decir, ahí vemos también la variante condicional del amor. Y ahí además se produce una especie de apatía, ¿no? De cansancio, de abulia, es decir, ¿no? Yo me comporto en función de lo que me van a querer o no. Entonces, bueno, se añade un cansancio y una cierta apatía. Y la otra cara de la moneda... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el otro perfil? La otra cara de la moneda... El que se deja querer, pero no en este sentido positivo. Es justo lo contrario, pero es que lo contrario, a veces parece lo contrario, pero son dos polaridades de lo mismo.
una persona que ama demasiado y otra persona que aparece que no ama, no ama nada. Y es que además vamos a ver cómo, relacionándolo, como hablábamos antes, con el estilo de padres, de madres, el estilo educativo, también se refleja. Desde el primer momento, en el momento que abordamos lo que es la terapia de pareja, donde se van a tratar aspectos de este tipo, se van a hablar sobre todo nuclearmente de los afectos, también por supuesto de la relación de pareja, aspectos como la sexualidad, su estilo de comunicación y demás, y sobre todo atendiendo a lo que sea más relevante, vamos a observar cómo, en este caso, los afectos de la paternidad del marido de María no fueron realmente un sentimiento muy claro, es decir, no tuvo un deseo expreso o muy expresado de ser padre. De ser padre. Sí, solo era un deseo que, bueno, de alguna forma le otorgaba esta categoría y estatus de padre, en una familia tradicional, mientras María se ocupaba pues, de todo, como hemos dicho, de los hijos, de las tareas domésticas, además de su jornada laboral. Pues bien, su marido pues, pudo vivir de alguna forma pasiva, eludiendo el ocuparse, el implicarse en esa educación afectiva con los hijos y con su pareja, pero además sin la aparente esta merma del gratuito prestigio paternal que todos en la familia suelen conceder, como sabemos, tradicionalmente, al padre haga lo que haga, en este caso prácticamente nada, con lo cual, vaya, el refuerzo lo tenía conseguido, esta vez sí, por aquello de los roles tradicionales de género, ¿verdad? Pero es que además vemos que se queja mucho, que se queja y no ve que haya estos problemas que considera María. Él está obsesionado además por todo lo que su pareja entrega, porque es que da muchísimo, da a los hijos, da a la familia, atiende a los padres, además es una persona con amigos, es decir, además su vida profesional es que es tan perfecta, es tan dadora, tan dadivosa. Ahí está el conflicto, cada uno ve la parte que entrega, pero no ve lo que hace el otro, ¿no? Él, en cambio, siempre se pregunta una y otra vez si es amado suficientemente, ¿no? Ahí vemos la paradoja, ¿no? Cómo cada uno lo enfoca según sus necesidades personales, según sus necesidades afectivas venidas desde la infancia. Cómo ese patrón afectivo, de alguna forma, es un poco la matriz de donde vamos a engarzar los siguientes afectos. Ya tenemos los dos perfiles, Este, ¿no? Es un poquito, sí, las dos caras de los afectos, es decir, de cómo cada uno le duele lo que le duele y cómo lo expresa. A partir de ahí, es decir, va a ser la emoción la que va a guiar la percepción del problema. Recordamos que la dificultad de la solución de un conflicto no solamente es la naturaleza de la disputa, sino la percepción que se tenga del mismo. Cuando a uno le duele, no tiene tiempo para reparar en el dolor que puede sentir la otra persona, ¿no? Y además es que lo va a ver de otra forma distinta. Claro, uno ya no puede ser imparcial, evidentemente, porque ya está afectado emocionalmente por ese conflicto, ¿no? Por ese problema, ¿no? Tanto en los hombres como en las mujeres, porque también se produce en mujeres este mismo perfil, pero bueno, aunque se dé con mayor frecuencia en los hombres, se les ve como una actitud de dejar de amar, ¿no? Se les ve como una necesidad, además, como una necesidad muy pequeña de ser amados aparentemente, aunque luego la queja, ¿verdad?, sí que expresan no ser amados, ¿no? Pues sí, tienen una actitud de dejar de amar, en lugar de amar y ser amado. Es decir, han tomado una decisión, aparentemente desde muy temprana edad, ¿no?, de que no les compensa mucho el depender de otra persona para ser amados, ¿no? Bueno, pues en el fondo esto suele ocurrir o se debe en parte a una impotencia generada o bien por un exceso de amor incondicional, aunque parezca contradictorio, o por alguien que ha sido dominado en su niñez. Hablas de la niñez en estos momentos, sí, ¿no? Sí, un poquito. Hablas del perfil del hombre, ¿no? Sí. Que puede ser, o de la mujer, o de la este mujer, caso, que también del puede que ser. Decide optar por esa vía, puede haber sido amado en exceso en esa niñez, o haber sido dominado con un estilo muy autoritario, con una dominancia, bien también por padre o por la madre. Y eso, a ver, no sé, por decirlo de alguna manera muy simple, esos niños que se han sentido queridos demasiado, que hayan sentido casi un agobio, o los que se han sentido dominados, pueden evaluar o traducirlo en que no les compensa el amor, porque no... No nos olvidemos que amar demasiado también es amar mal. Ya, también. Que es justamente lo que hace María, ¿no? ¿No hace María eso? De hecho, cuando se eligieron afectivamente, se eligieron justamente por esto. Esto es lo que unía a esta pareja. Busca a alguien, efectivamente, bien por compensación, bien que por se complementen, ¿no? Se complementan justamente en eso. Claro, intentarán curar sus heridas psíquicas de la infancia justamente por eso. Bueno, ya está más o menos definido el conflicto que existe, cuáles son los dos perfiles de las personas que han entrado en conflicto en esa relación de pareja. Las soluciones... Bueno, son muy complicadas. Es complejo, ¿no? como veis, si fuera sencillo, ¿verdad? Pues no
no haría falta seguramente, ni habría quejas, ni todo sería armonía, pero hemos dicho que el mito de la armonía es una de las cosas que hay que empezar, ¿verdad? Y no tendrías trabajo, pero no es el caso de Mariluz. Exacto. Entonces, es complejo, es apasionante ver la complejidad, ¿no? De la complejidad humana y de qué, cuando hablábamos de las emociones, de qué estamos hechos y luego cómo esas emociones se multiplican en la especie humana como una paleta enorme, ¿no? Como la paleta emocional, sentimental. Entonces, evidentemente, vemos que en la pareja, a nivel intrapersonal, tiene sus propios conflictos y cómo eso se pone en juego en la pareja. Eso lógicamente es no puedes sanar ese conflicto que existe, no puedes tratar el problema de pareja si no tratas personalmente a cada uno de los dos, ¿no? Efectivamente. Porque ambos tienen algo que les ha hecho ser así, ¿no? Además hay que tener muy en cuenta que es que ellos van a querer sanados por su pareja. No nos olvidemos que esa es lo hermoso también de la terapia, ¿no? Cómo pueden llegar a ser definitivamente, de alguna forma, queridos y amados por la pareja que es la que han elegido. Siempre habrá algún fleco que les haga crear esa atracción. ¿Cómo potenciaríamos que esas carencias que tienen ambos personajes se potencien? Lo primero, como siempre, al abordarlo, vamos a cambiar la perspectiva. Es decir, oiremos siempre las quejas, ¿no? Dadas de doy demasiado y el otro que no recibe suficiente, ¿no? Con lo cual, la primera estrategia es abordar con la persona que cree que nunca tiene suficiente, en vez de pensar que realmente, ¿no? Se le tiene que prestar mayor atención. Él siempre está focalizado en que no recibe. Sí, el hombre en este caso. El planteamiento va a ser, lo primero, una elaboración sentimental propia, es decir, que analice sus propios impulsos, que analice sus propios afectos. Y a partir de ahí se va a centrar más en realmente si él ama más que si es amado. ¿Cuánto amas tú? ¿Cuánto doy yo? Y a partir de ahí empezará a reelaborar muy fácilmente cuánto realmente le has dado. Sin olvidar también que muchas veces la persona que da mucho da algo que no es lo demandado. Yeah. Aquello de que, bueno, das manzanas pero el otro quiere peras. Entonces vamos a ver qué es lo que da y si da algo. Y a partir de ahí empezará a elaborarse sentimentalmente. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, pues por añadir un poquito más de complejidad a nivel intrapersonal, siempre que tenemos un conflicto de esta naturaleza, que siempre es afectiva, como todo ser humano, al final el conflicto básico siempre es afectivo, veremos que cada persona tiene como una especie de contradicción. Es decir, por una parte cree una cosa, está convencido de una cosa, en este caso, pues que no existe el amor, por ejemplo, pero al mismo tiempo se revela y dice que pero debe de existir. Cuando hablábamos de los diálogos internos, afectivos, es decir, el cómo nos amamos a nosotros mismos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, está esa dicotomía, esa especie de doble mensaje que porta cada uno en la pareja. Cada uno tiene sus mensajes y sus contramensajes. Y además eso cómo se comparte. Y ahí es donde está la complejidad. Pero al mismo tiempo vemos también cómo se retroalimenta el conflicto. Si no es abordado desde otra perspectiva distinta. A él le pediríamos que haga un balance de lo que él da, de cómo ama a él, para darlo vuelta, porque él es el que se siente poco querido, que recibe poco. ¿Qué le obligaríamos a pensar a María? Bueno, María, en el momento que se empiece a ver liberada de tanta dadivosidad constante, de tanto dar, es decir, en el momento que su pareja se plantea cuánto da, pero eso es una tarea individual, eso básicamente va a ser individual. En el momento que va a empezar a ver cuánta implicación tiene él en su vida, qué es lo que se está perdiendo, por ejemplo, en la relación con su hijo, sobre todo, fundamentalmente, y quizá nunca se había planteado qué doy yo. Y la verdad es que es abrir una ventana. O sea, que María también le vamos a pedir que haga un balance de lo que da ella, ¿no? No, pero el abordaje va a ser primeramente con él, en este caso individual. En primero, ¿cuánto da él? Ella está claro que da demasiado, pero también necesita liberarse de dar tanto. Alguien la tiene que liberar de eso. No nos olvidemos que tiene que ser su pareja, que es quien está implicado en la relación. No puede ser otra persona de fuera. Ella con quién convive, con su pareja, tiene que ser él. De nada le va a servir contratar 3 personas del servicio. Yeah. Porque ahora estamos hablando de la relación de pareja. Estamos hablando de la implicación emocional, para con ella y para con su hijo. En el momento que esta persona empiece por primera vez quizás a pensar cuánto doy yo, se va a dar cuenta de todo lo que se está perdiendo en la relación. Es decir, cuánto está perdiendo por no haberlo visto así. Se pierde más por no haberlo visto así que en cambio estar siempre esperando cuánto más me van a dar.
Ujú. El proceso sería largo, de todas formas, a la hora de conseguir Depende, ¿no? resultados, Depende. ¿o no? No. Si hemos visto que el abordaje con María, por ejemplo, la relación con su hijo y con su madre, que hubo un consenso de normas y que además la implicación en el dar, por ejemplo, quién iba a ejercer o quién iba a ejecutar los refuerzos, los castigos y demás, iban a ser los padres, y que además estaba consensuado, en 2 meses prácticamente experimentó mejoría. En el momento en que su pareja empiece a plantearse esta nueva perspectiva, claramente la sintomatología de María va a bajar también. Ujú. De hecho, se suelen dar, yo siempre aviso, digo, bueno, hay una mejoría, pero tranquila, es de momento. El cambio nunca es lineal, siempre es a saltos y a veces incluso hay un retroceso, pero tampoco por ello desanimarse, ni animarse mucho ni desanimarse, ¿eh? Bueno, pues hay una vía de solución para esos conflictos de pareja, para uno de los más comunes. Una de las partes da de más y otra de las partes nunca se encuentra satisfecha con lo que recibe. Con Marilú Sánchez Escalada, con nuestra psicóloga clínica, hemos analizado un poco cuál sería la vía de ataque a ese conflicto. Lógicamente sería luego un proceso pues más largo. Si necesitan algún tipo de consejo, de asesoramiento, de ayuda, pueden acercarse hasta la Plaza Príncipe número 4, segundo derecha, o en el número de teléfono 942 76 0102. La semana que viene continuaremos ahondando en esos conflictos de pareja que son muy frecuentes y que se repiten, algunos de ellos, si no conseguimos solucionarlos, ¿no? Sí, sobre todo para hacer buena esa frase que decimos, ¿qué nos pasa una y otra vez? ¿No? Daremos un poquito de respuesta a esos círculos viciosos. A esos círculos viciosos que también todos sabemos o nos ha pasado, que este mismo conflicto de esta pareja, quizás si finalmente la pareja se rompe, María o él pueden acabar con una pareja de iguales características. Repitiendo bastante modelo. Y repitiendo los errores y de nuevo encontrándose o dando de más o sintiéndose insatisfechos con lo que se recibe, Exactamente, ¿no? eso es. Bueno, pues la semana que viene continuaremos con ese tema tan interesante como los conflictos, en esta ocasión los que afectan a la pareja. Gracias, Mariluz. Muchas gracias, Marta. Hasta el martes.